Y no sabes cómo me llovieron críticas de cómo le das a tu hijo alimentación a los 5 meses. Y yo decía, pero el pediatra me dijo que sí. O sea, el pediatra me dijo que sí. Y sí me gustaría que tú aclares, ahorita que dijiste entre los 4 y 6 meses, pero no es una regla, o sea, no está firmado en piedra. El agua. El agua juega un papel importantísimo, no nada más en nosotros adultos, también, por supuesto, en la vida y en la alimentación complementaria de nuestros bebés. ¿Por qué es importante fijarnos en qué tipo de agua le damos a nuestros niños? Yo sí les quiero compartir que el agua Gerber a mí me salvó, porque además cuando estás en esta etapa de alimentación complementaria, que estás viendo qué sí le cae bien a tu bebé, qué no, y que básicamente es como prueba y error, de verdad, esto es un aliviane, porque además sabes que estás dando un producto de calidad, un producto aprobado, y es una cosa menos en qué pensar. Ya le tocó este invento maravilloso. Sí fue como que, híjole, para mí como mamá, un super plus para ahorrar tiempo, para saber si realmente herví lo suficientemente el agua o transportarla simplemente en la pañalera. Claro. Fabuloso. Ya también existen otros métodos de los cuales aprendiendo puedes dar una alimentación que hoy en día se le dice perceptiva, sensorial, en donde él está jugando, en donde él está explorando, cosa que antes pues nos decían siempre las abuelitas, o sea, no, la comida no se juega, y es real porque hay desperdicio. ¿Qué tipo de agua o cuánta agua, si es suficiente, si es de buena calidad le estoy dando a mi bebé? ¿Qué me recomiendas tú? La hidratación, sí, totalmente, es súper importante. Llega la etapa de la alimentación complementaria y sabemos que tenemos un estimado de 600 a 800 mililitros que se va a cubrir, uno, con sus tomas de leche materna, fórmula, o la toma de alimentos, que también vamos a encontrar agua en ellos, y evidentemente la hidratación con el agua. Hola, hola a todos nuestros seguidores de Mamá con Tenis. El día de hoy tenemos un tema que es súper importante, donde hablamos de estas primeras etapas y sobre todo cuando somos mamás primerizas que, híjole, nos pone tan nerviosas, a veces estamos como tan aprensivas y me encanta que en este espacio siempre tratamos de brindarles todas las herramientas, no nada más por parte de nosotros y nuestras experiencias, sino también por medio de expertos en la materia. El día de hoy vamos a hablar de la alimentación complementaria, ¿sí? Esa alimentación que viene después de que le diste lactancia y de que tu bebé pasa los primeros 6 meses y que ya tiene que empezar a probar nuevas cosas. ¿Por qué es tan importante? Hay muchos mitos y hay otras tantas realidades. El día de hoy está con nosotras Esther Baker, asesora de lactancia materna y de alimentación complementaria. Bienvenida. Hola, Dalis, muchísimo gusto. Estoy feliz de estar aquí con todas las mamás y papás con tenis. Me encanta. Para platicar de este tema padrísimo, que muy retador también es. Es que justamente te iba a decir eso. Tú eres mamá de 2, yo soy mamá de 2 también. Y es curioso porque cuando terminé mi etapa de lactancia, por un lado decía, ¡ay, qué padre! Porque mi bebé ya va a empezar a probar nuevas cosas. Pero por otro lado tienes como mamá este nervio, ¿no? De, ay, ¿qué sí le va a caer bien? ¿Qué no le va a caer bien? Se escuchan tantas cosas, Esther, y además, pues la ciencia avanza y también los conocimientos y las herramientas van mejorando. ¿Cómo definirías tú la importancia que tiene una buena alimentación complementaria? Bueno, primero que nada, y obviamente con todo lo que dices de información, uno le va generando muchas expectativas a la etapa. O sea, es una etapa en donde con tanta información piensas que va a suceder de una manera y a la vez sucede de otra porque cada bebé es totalmente diferente. Pero la alimentación complementaria como tal, como el nombre lo dice, es complementar el alimento principal de bebé, que es su leche, sus primeros 6 meses, idealmente. Sea que sea un bebé alimentado con leche materna, sea un bebé que sea alimentado con fórmula láctea. Entonces, a partir de esta edad y bajo ciertos hitos de crecimiento, es que ya podemos saber que este bebé se va a encontrar listo para comenzar. Lo vas a hacer en conjunto con tu pediatra y uno de estos, el principal, y que yo creo que todas estamos con es que ya se le está antojando lo que estamos comiendo, ¿no? Y entonces escuchamos a la abuelita, a la tía que te dice, oye, es que creo que ya se le está antojando la cucharada que te estás metiendo a la boca. Y no, simplemente es que ya se está empezando a despertar un interés real por la comida. Y a partir de esto sucede entre los 4 y 6 meses. Vamos a empezar a ver también que es un bebé que ya tiene mayor fuerza torácica y por lo tanto también va a tener un sentado mucho más maduro. No se necesita comenzar la alimentación complementaria cuando ya el niño está con un sentado al 100%, simplemente que ya tenga una buena, un buen sentado, una maduración en ese sentado. Y si a lo mejor necesitamos colocar algunos cojincitos en los costados que nos permita que el niño se encuentre en una posición totalmente recta, pues es lo que nos va a hacer que la alimentación sea segura. Entonces, obviamente, bajo estimulación y vamos a ir fortaleciendo, pero aproximadamente ese sentado se va a dar entre los 6, 7 meses. Ok.
quiero aclarar algo y que me encantaría que ojalá las personas y los opinólogos de redes sociales también lo tomen como muy en cuenta. Algo que acabas de decir que es importantísimo. Siempre hay que evaluar la situación y el desarrollo de cada bebé, ¿no? Porque cada bebé es completamente distinto y los únicos que van a saber eso son, primero, por supuesto, el doctor, los expertos, en tu caso tú, y claro, tú como mamá o como papá, que pues estás con tu bebé todos los días 24/7. A mí me sucedió algo, Esther. Tengo 2 hijos. La primera, tuve la fortuna de darle leche materna hasta prácticamente el año y le empecé a dar alimentación complementaria a los 6 meses. Todo bien, todo cool, todo en orden como se suponía que tenía que ser. Cuando viene el segundo, mi hijo Rocco, 3 años después, me doy cuenta que es que no es suficiente. Y yo era una vaca lechera, o sea, era la vaca Lola y era libre demanda y cuando me iba a trabajar dejaba mis bolsitas de leche. Tú abrías mi congelador y en mi congelador, no crea usted, señora, que había carne, verduras congeladas. No, mi congelador era mi banco de leche y a mucha honra porque la verdad es que me llena de orgullo decirles que sí me comprometí mucho y le puse mucho empeño y siempre llevaba mi maquinita a todos lados cuando tenía que trabajar. Pero aún así, Esther, yo me daba cuenta que mi hijo salivaba muchísimo, que comía y a los 40 minutos se ponía como cranky, como de mal humor, de hambre. Y entonces, como por ahí de los 4 meses, 5 meses tenía, le hablé al pediatra un día, le dije, oye, yo sé que se le tiene que dar la comida hasta los 6 meses, pero por favor necesito que lo cheques, porque es que no puede ser que coma cada hora. Una, me voy a desvanecer yo porque no me puedo sacar más leche de la que ya me estoy sacando. Y 2, pues a lo mejor mi hijo es diferente a mi primera hija, ¿no? O sea, a lo mejor ya necesita ir comiendo algo desde los 5 meses. Tráemelo. No tomé ninguna decisión arbitraria yo, a pesar de que tenía ganas de darle, o sea, un trozo de carne en ese momento porque decía, por Dios, este niño es que no se le sacia el hambre con nada, ¿no? Y efectivamente el pediatra me dijo, ¿sabes qué? Sí, ya checamos, justamente le checó esto que dices tú de los hitos del desarrollo, sus niveles, etcétera. Y me dijo, empieza a darle un poquito de manzanita hervida para que no le caiga como ácido en su estómago y O sea, como con muchas limitaciones y con muchas precauciones, digamos, pero sí me permitió a los 5 meses empezarle a dar un poquito de manzana. Y te digo una cosa, a mí me alivianó la existencia. Porque de repente ya de por sí las mamás estamos pensando en 1000 cosas. Mamá que trabaja, mamá que tiene otra hija, que tiene un marido, que tiene, ¿no?, una vida y que es un individuo aparte. Y de repente sí me daba mucha angustia ver que mi hijo se la pasaba con hambre. Y no sabes cómo me llovieron críticas de cómo le das a tu hijo alimentación a los 5 meses. Y yo decía, pero el pediatra me dijo que sí. O sea, el pediatra me dijo que sí. Y sí me gustaría que tú aclares, ahorita que dijiste entre los 4 y 6 meses, pero no es una regla. O sea, no está firmado en piedra, ¿no? No está escrito en piedra. Hay guías pediátricas, o sea, hay guías pediátricas que te dan la sugerencia de poder, en ciertas ocasiones y bajo ciertos escenarios, poder comenzar poco antes. Pero sí hay que aclarar mucho el hecho del desarrollo del niño. O sea, no podemos, porque sí, viene mucho esta parte de mitos de, es que creo que se está quedando con hambre. Probablemente, y Rocco no tenía como tal esa necesidad de comer más, quizá bajo tu dinámica, porque hay muchas mamás que trabajan y que de la misma manera, es uno de los parámetros por los que se pudiera adelantar ligeramente la alimentación complementaria, en donde a lo mejor ya no me da para más y yo ya estuve haciendo mis extracciones y yo ya tengo mi stock de leche, pero probablemente se está acabando o algo similar, y entonces sí te puedes apalancar de la alimentación complementaria sabiendo que su leche va a ser su alimento principal todo el primer año de vida. Claro. Entonces, si ya hay una evaluación y bajo esa evaluación notamos que el niño se va a encontrar seguro para comenzar, porque es más importante de lo que se cree la postura que puede tener el bebé al sentarse. Digo, anteriormente los alimentabas hasta en su carreola, en cualquier lugar, ¿no? Pero que el niño maneje una buena posición al sentarse a comer, uno, le va a dar estabilidad y se va a sentir mucho más cómodo, mucho más abierto a explorar e interactuar con su comida. Y 2, es que también le va a dar la seguridad de que su vía respiratoria va a estar libre. Entonces, si yo veo un bebé que está volteando y que está torcido y tal, y su vía respiratoria no está libre, y yo introduzco esa cucharita de manzana, claro que pudiera ser peligroso. Entonces, si lo ves con tu pediatra y él hasta cierto punto lo autoriza, hay guías pediátricas que pueden sugerirte ese adelanto de alimentación
alimentación antes de los 6 meses bajo valoración. Oye, y me acuerdo muchísimo que de mi primera hija al segundo cambiaron un montón de cosas en torno a la alimentación complementaria y por eso es que me encanta que estés aquí, que exhorto a todas las mamás a que sí, efectivamente se informen porque la ciencia va avanzando y el conocimiento también. Y qué fortuna tener a personas como tú que vienen y nos comparten, ¿no? Todo lo nuevo que hay. Algo que yo nunca había tomado en cuenta era el tema de la postura. Por supuesto, sí que estés sentado y que no vaya a haber alguna situación, pero recuerdo que ya con mi segundo hijo me decían que era importante que tuviera los pies apoyados. Correcto. Apoyados en algo, o sea, que no estuvieran los pies como en una sillita así como flotando y volando, porque esto tampoco les daba seguridad para comer y era algo que yo no relacionaba. ¿Qué otros hallazgos de la ciencia en torno a la alimentación complementaria hay? ¿Sabes qué pasa? Que también lo va haciendo todo más fácil. Porque anteriormente, pues el niño a lo mejor lo sentabas, sus piecitos estaban tambaleando en una silla que le quedaba muy grande y de repente era el niño que no le gustaba comer o batallabas para que comiera. Cuando el niño se sienta y se sienta seguro y nota esos piecitos con seguridad, tienden a jugar menos porque se centran más en su tiempo de comida y entonces justo todos esos detalles que parecen insignificantes, pues son los que van armando una alimentación mucho más segura e informada y eso te va a dar también a ti la tranquilidad como mamá de que lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque estás siguiendo tu instinto y porque también estás con información que te da calma, ¿no? Entonces, una de las cosas y de lo que más estamos escuchando hoy en día, pues son los métodos de alimentación, ¿no? Ya no es solamente dar papillas, ya también existen otros métodos de los cuales aprendiendo puedes dar una alimentación que hoy en día se le dice perceptiva, sensorial, en donde él está jugando, en donde él está explorando, cosa que antes pues nos decían siempre las abuelitas, o sea, no, la comida no se juega y es real porque hay desperdicio, pero si nosotros lo sabemos manejar, pues se da una alimentación, una relación con la comida muy sana. Es que levanten la mano, la neta, no, sean honestos con ustedes mismos. Cuando sus hijos estaban comiendo, no les da ansiedad que estén todos manchados y enseguida iban con la servilleta a limpiarle las manos, a limpiarle la cara y el niño llevaba apenas 2 cucharadas y 2 bocados y ustedes ya quitándoles la suciedad. Y una de las cosas que a mí me dijeron fue, no, deja que se ensucie. ¿Va a tirar comida al piso? Sí. Bendito Dios, ya existen ahorita estos como delantalitos que tienen como una cubetita acá abajo para que toda la comida caiga ahí. Entonces, pues y entonces de ahí también la agarran y siguen comiendo. O sea, no es un proceso muy agradable. Como están chiquitos, se ve como muy tierno. Pero sí tenemos como el reflejo, no por mala onda, pero tenemos este reflejo de que se mancha tantito y luego lo Pero vamos a ¿sabes por limpiar. qué pasa? Porque justo así crecimos. O Exacto. sea, a nosotros era lo mismo, ¿no? No puedes estar sucia y de hecho muchos si nos ensuciamos es como de, no, ya me ensucié. Y entonces te empiezas a alterar. Obviamente lo mismo empiezas a replicar con tus hijos. Claro. Pero si tienes este conocimiento en donde ellos al tocar, o sea, la manera en la que ellos pueden aprender es jugando. O sea, un niño aprende jugando. Que tú ahorita prives ese juego sería privarlo de toda una experiencia sensorial que no solamente va a pasar en manos, sino también va a hacer a futuro en boca y entonces te va a permitir tener un abanico de posibilidades de los alimentos bastante amplia. Claro. También otro que parece así como súper lógico, ¿no? Ya que te lo explican y dices, sí es cierto, pero nunca lo piensas. Es como el niño tiene que tocar lo que va a comer y tiene que olerlo y tiene que probarlo y sentirlo. O sea, imagínate que a ti te sientan y te ponen un plato de comida y yo qué sé, te amarran las manos y nada más te dicen que abras la boca. No, o sea, es como todo un camino y un proceso y es impactante las repercusiones que tienen para el futuro. Porque después somos estas mamás que nos quejamos de que nuestros hijos no comen verduras, no comen frutas, que son como muy selectivos con la comida, que nos cuesta mucho trabajo que prueben ciertas texturas. Y a lo mejor todo esto puede ser evitable desde esta etapa tan temprana. O sea, sí verdaderamente tiene un impacto muy, muy grande para el resto de la vida de nuestros hijos. Claro, hay ciertos aspectos que también hay que mencionarlos, hay ciertos aspectos sensoriales en donde se tienen que revisar con un profesional indicado, en donde hay niños que de plano no les gusta tocar, o sea, no los haces tocar, no los haces experimentar con la comida. Entonces, siempre lo he dicho, tú mejor que nadie conoces a tu bebé. Entonces, si empiezas a notar ciertas señales de alerta, tienes que acudir con pediatra y probablemente él te dirigirá a alguien más. Entonces, claro, o sea, el que pueda él tocar, experimentar y jugar va a ser algo sumamente importante en desarrollo de la alimentación. Ok, hablando de algo también que me parece muy relevante en torno a la alimentación complementaria, no nada más es la introducción de, digamos, alimentos y papillas y frutas, sino también el agua. El agua juega un papel importantísimo, no nada más en nosotros adultos, también, por supuesto, en la vida y en la alimentación complementaria de nuestros bebés.
¿por qué es importante fijarnos en qué tipo de agua le damos a nuestros niños? Ok, el agua sí es muy importante conforme llega a esta etapa de alimentación. Hay que aclarar que el agua no se ofrece antes de los 6 meses. Tenemos totalmente un bebé hidratado, aunque yo esté en un clima sumamente caluroso, está hidratado con su leche. Perfecto. Llegan los 6 meses, empiezo a la incorporación de pequeños tragos de agua. Y vamos a ir poco a poco escalando en cantidades. Pasa algo muy similar con el agua, con la alimentación. Es también dejarlo explorar y sobre todo la imitación. Si yo quiero que mi hijo tome agua, evidentemente también me debe de ver a mí tomando agua, ¿no? Si yo le batallo a tomar agua y siempre tengo a la mano una soda junto, pues obviamente él también va a tener ese interés por querer probar y demás. Entonces lo que buscamos es fomentar el hábito y 2, también la parte de la hidratación, que es sumamente importante porque podemos también prevenir la parte del estreñimiento, que cuando llega la alimentación complementaria, cada pañal que sale es como de un premio porque estás viendo que el niño está evacuando. Ah, no, porque aparte lo vives tú intensamente con ellos. O sea, es como lo que dices tú, una victoria de todos los días cuando ves que tu hijo está teniendo y haciendo sus necesidades de manera correcta y cuando no, es que sufres, es que los masajes, es que si el aceitito, que si los ejercicios, que si la alimentación. Entonces, a veces estas cosas tan obvias como dices, ay, bueno, el agua. Sí, el agua. Es que el agua es un alimento vital para todos nosotros y sí te puede hacer la diferencia. ¿Cuánta cantidad de agua debe tomar un niño? Por supuesto, supongo que cambiará según el peso, la estatura, ¿no? Y lo que diga el pediatra de cada quien. Pero, digamos, en términos generales, ¿cuál es la cantidad de agua que debe tomar un bebé de los 6 meses a los 8 meses, por decirte? De los 6 a los 8 vamos a estar en un estimado de 2 a 3 onzas durante todo el día, que los puedes ir dividiendo y va a depender de cada chiquito. O sea, hay niños que les encanta el agua y entonces tú lo sientas con su vasito y empieza a buscar más el agua que la comida. Entonces ahí se va a sugerir pasar el agua hasta el final o dar en diferentes momentos del día. Bien. Si tenemos un bebé que le batalla más con el agua, pues entonces lo vamos a estar colocando en diferentes episodios del día. A partir de los 8 meses ya vamos a buscar que de 2 a 3 onzas sean, pero durante todos sus tiempos de comida. Bien. 2 en cada uno de sus tiempos de comida. Bien, bien. Oye, y cuando ya están un poquito más grandes, que empiezan, no sé, a ir a la escuela, al kinder o a estos maternales, creo que en México tenemos una cultura mucho de las aguas de frutas, ¿no? Aguas de frutas y que si con fresa, que si con piña, que si de limón, que si de naranja. Y a mí en lo particular siempre me ha gustado mucho más el agua natural. O sea, cuando yo tengo sed, lo que realmente va a saciar mi sed es el agua natural. No es el agua ni de limón, ni de piña, que me encantan, pero yo necesito agua. Entonces, un poco he tratado de transmitirle esto a mis hijos, pero de repente en una cultura y en una sociedad donde se estila mucho pues el agua de sabor y todo esto, se vuelve un poco complejo. Entonces, ¿cómo hacemos para tampoco, digamos, crucificar estas aguas que son muy ricas y que también son con ingredientes naturales, pero darle prioridad al agua? O sea, ¿cómo les hacemos como más divertida y más vistosa el agua natural? Tenemos una preferencia innata a lo dulce, o sea, totalmente ellos y la gran mayoría de chiquitos pues prefieren fruta adicional a todos los demás alimentos. Pero una de las cosas que has dicho es que lo que se va a formar o el hábito que vamos a buscar es que conecten sed con agua natural. Y eso lo van a hacer desde los primeros meses. Okay. Entonces, si yo desde temprana edad empiezo a buscar infusionar o querer agregar un poco de sabor al agua, claro que pueden empezar a tener esta preferencia. Entonces, vamos a buscar prolongar ese consumo de aguas saborizadas lo más que se pueda. Todo lo que es los 2 primeros años de vida, evitamos totalmente azúcares añadidos. Sabemos que la fruta al final del día en cantidades grandes, pues es fructosa, que se convierte en azúcar libre. Entonces, si podemos evitarlo y que ellos mismos conecten su sed con agua natural, va a ser mucho mejor. Ahí ya ganamos. Si a futuro, en alguna ocasión, de repente, y sobre todo en aspecto social, salimos a una fiesta y vamos y de repente hay una agüita saborizada, pues bueno, no es lo mismo a que mi constante de hidratación sea un agua saborizada. Ok, entiendo. Oye, ¿y qué tanto hay de realidad? Yo me acuerdo que esto se me quedó clavado y ni siquiera sé si sea cierto, la verdad. Que el paladar se acopla y se amolda a lo que prueba los primeros 2 años. O sea, a mí me decían, tú no le des nada de azúcar, no le des un pastel, no le des un chocolate o nada con muchísima sal hasta que cumpla 2 años. O sea, trata de aguantarlo y prolongarlo hasta los 2 años, porque si ya no lo probó, o sea, el paladar se forma hasta los 2 años. Entonces, si ya no lo probó los primeros 2 años de vida, ya después si le das un dulce, ya no le va a gustar.
Es una realidad. Mi hija tiene 5 A mi años. hijo le encantan los dulces. Ojo. Mi hija tiene 5 años. Ajá. Y con ella siempre manejé. Nunca me gusta como ser muy tajante de, o Sí. sea, a ver, o no, el dulce es malo y las frutas son buenas o las verduras son buenas. No. Pero sí se amolda el paladar porque si tú la ves comiendo un dulce, probablemente te lo va a agarrar y te va a decir, quiero un dulce, pero no se lo acaban. ¿Por qué? Porque también al final del día ok. se hostigan rápido del sabor. ¿Por qué? Porque su Ok. paladar no está acostumbrado a recibir tanto dulce. Entonces, eso se va formando de los primeros meses y conforme tú vas llevando una dieta variada, por supuesto, y esto se va desde la lactancia. En la lactancia también logramos que ellos tengan esa versatilidad de sabores y por eso es que se dice que en la lactancia no debe de haber una dieta en la mamá lactante. ¿Por qué? Porque también es esa primera instancia en donde ellos van entendiendo diferentes sabores en boca mediante su leche materna. Que me encanta que este sea otro de los mitos que se rompa, porque de repente siempre decíamos, no, es que si estás lactando estás limitada, o sea, casi solo puedes comer lechuga, pechuga, y luego ni lechuga porque te inflama. Entonces decías, hijo mío, o sea, ¿qué puedo tomar? Yo, por ejemplo, que amo el café, me decían, no, es que no puedes café. Yo lloraba, hija, porque aparte yo me tenía que levantar 4:30 porque tenía noticiero. ¿Sabes cómo me levantaba 4:30 sin un café? Era una zombie todo el día. No, y no es sostenible la lactancia. No es sostenible, o sea, no es sostenible. Algo que sí me servía mucho era que me decían, cuando compras estas bolsitas, ¿no? Para guardar la leche materna que dice fecha y hora. Yo la verdad nunca le ponía la hora, nada más le ponía la fecha. Decía, ay, la hora, qué exactitud, qué necesidad. Y después me enteré que sí es importante poner la hora porque tu leche materna Cambia. va de acuerdo con lo que tu bebé necesita a esa hora. Entonces no le querías dar la leche de la que tomaste café a las 8 de la noche a tu baby porque no vas a poder dormir, amiga. Y entonces esa fue una de las cosas que aprendí hasta mi segundo hijo. Me Es hubiera que ya- servido mucho en la primera, pero bueno, así es esto. Al final vas aprendiendo conforme los hijos y con unos haces unas cosas y con otros vas mejorando otras, ¿no? Así es esto de la maternidad, se va aprendiendo en el camino, no hay muchas cosas que van cambiando y también uno tiene que tener la flexibilidad y la paciencia de decir, bueno, estoy aprendiendo junto con él, ¿no? Estoy aprendiendo a ser mamá y siempre lo decimos aquí en Mamá con Tenis, hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y justamente este espacio es para darle herramientas a todas estas mamás que nos ven y papás que nos ven, que la verdad a veces tener un experto y un consultor en cada área puede llegar a ser abrumador o muy caro o muy complicado. Y no sabes lo mucho, Esther, que agradezco que vengas y que compartas tu conocimiento aquí, Gracias. porque de verdad es una luz para mucha gente que ahora nosotros escuchamos esta información y claro, se nos hace obvia, pero en medio de tantas cosas que tienes que estar pensando, del cansancio de cuando eres papá, porque a lo mejor no estás durmiendo bien y estás atendiendo pues muchos frentes a la vez, sí esto es una maravilla. O sea, que en un tiempo tan reducido nos puedas ayudar a entender y guiar por un camino que pues es inevitable y que vamos a transitar todos, ¿no? Como padres. Pues la verdad es que está padrísimo. Me gustaría, para ir cerrando y para no llenarle su cabeza demasiada información, porque es bastante que digerir, que me digas 3 puntos, 3, a tomar en cuenta antes de transitar por la alimentación complementaria, que a ti te parezcan así como muy relevantes. Ok, lo primero va a ser justo que el niño se encuentre listo para comenzar. No adelantar una etapa, que yo sé que es una etapa muy curiosa y ya todos queremos ver qué carita hace cuando prueba un alimento, pero cuando adelantamos la etapa, el resultado no es tan favorable. Entonces, comenzar cuando realmente el niño ya está listo, cuando mi pediatra lo ha valorado, cuando el profesional de salud indicado ya ha visto que su desarrollo es óptimo para el inicio. 2, escoger el método que se adapte mejor a tu dinámica. No es mejor uno que otro, no es, inclusive ahorita que platicábamos sobre que se ensucie, que toque, que juegue, no todas tienen esas posibilidades porque hay limitad en tiempo. Entonces, al final del día, esta situación de cuál es mejor que otro, no hay un método mejor, simplemente es tener la información para que tú puedas escoger el que se adapte mejor a tu dinámica y escoger también una alimentación con los nutrientes óptimos. Hoy por hoy sabemos que el hierro es un mineral muy importante en la dieta de nuestros niños, justo por eso es tanto cambio y por eso es que vemos que la alimentación de antes con frutas y verduras a base no es lo idóneo hoy por hoy. Entonces, el tener o escoger ciertos alimentos con los que vamos a iniciar en esas probaditas, porque al final del día ese es el inicio, o sea, son pequeñas probaditas de alimentos que cada vez se van dando más, nos van a aportar los nutrientes necesarios para un correcto desarrollo. Entonces, con esas 3. A ver, entonces, en los grupos de alimento, sí quiero hacer una pausa ahí. Efectivamente, antes eran frutas y verduras, ¿no? Pero entonces, ¿ahora qué se agregan? ¿Proteínas?
todo nuestro grupo, todos los 5 grupos de alimentos, lo que son frutas, verduras, proteína animal, proteína vegetal, sus cereales y sus grasas. Perfecto. Yo siempre les pongo esa comparativa. Cuando nosotros estamos en algún plan de pérdida de peso, ¿qué es lo que más podemos libremente comer? Probablemente verduras, quizá algunas que otras frutas, pero nuestros hijos no están en una pérdida de peso. Al contrario, ellos necesitan de nutrientes que le van a permitir ese crecimiento óptimo, una densidad energética adecuada. Entonces nos vamos a ir apalancando de proteínas, de cereales, de grasas saludables, para que ellos de la misma manera tengan un crecimiento favorable. Oye, y si mi hijo hoy prueba, yo qué sé, el brócoli, y no le gustó. Yo digo, no, ya fue, ya valió, ya le ofrecí hoy brócoli o le ofrecí 2 días seguidos brócoli, no le gustó. ¿Cuándo puedo volver a intentar con el brócoli? ¿O ya para siempre no le va a Lo gustar más el brócoli? frecuente. Es uno de los mitos que más escuchamos. O sea, y es que también queremos controlar como mamás muchas cosas. Entonces, por aquí vemos que me hizo una gesticulación con ese alimento. Ajá. Y para mí no le gustó. Pero sabemos que deben de tener la exposición al alimento de forma continua. ¿Por qué? Porque al final del día es mucha experiencia, tanto en cuestión sensorial como en cuestión de lo que él está probando, lo que él está experimentando. Entonces, habrá alimentos que a lo mejor no noto una cara de felicidad y quiero comer más, pero es importante que aquellos con los que vemos de repente alguna gesticulación no tan favorable se siga presentando, y de esta manera también ellos estén abiertos a tocar, a explorar, y notarás que conforme vamos exponiéndolo continuamente, empiezan a tenerle más interés. Entonces, se dice que deben de probarse los alimentos más de 10 a 15 veces para que podamos decir, ¿le gustó? ¿No le gustó? Ay, no, y la verdad es que como mamás muchas veces nos damos por vencida mucho antes. Se los damos 2, 3 veces y decimos, no, ya valió. Hasta arcadas hizo. No, ya no se lo voy a dar. Y solitas nos metemos el pie. Totalmente. Y se va reduciendo la dieta bastante. Claro, porque entonces ya nada más va a comer pollo y frijoles y es lo único que le gusta, y lo demás ya tú asumes que no le va a gustar. Es correcto. O sea, Entonces, que no le haya gustado un día no significa que no le va a gustar por los próximos 2 años. Entonces, prueba y error, hasta que eventualmente sí hayan cosas que le gusten, y habrá otras que de plano sí ya te irás dando cuenta, ¿no? Como mamá o papá, que eso sí realmente no es de su agrado. Y ¿no? para ello requieres paciencia. O sea, y como lo hemos mencionado, la Sí. paciencia es clave en cualquiera de las etapas. Y también poner atención a los gestos, a tu bebé cuando está empezando a comer, porque a veces en este rush, ¿no? Del celular, del trabajo, entonces le estás dando de comer, pero a la vez estás checando los mensajes, pero a la vez estás yendo según tus posibilidades. Creo que una de las cosas que a mí me hizo mucho la diferencia fue realmente sentarme con mi bebé y verlo y observarlo y entender, o sea, qué es lo que sí le está gustando, qué es lo que no le está funcionando, si sí le gusta mancharse, si no le gusta tocarlo, qué texturas le gustan, qué texturas no, si realmente es que le desagrada el sabor o nada más ahorita le está llamando la atención un juguete que esté allá. O sea, sí son como muchos aspectos que engloban una alimentación complementaria exitosa. Así que bueno, esperamos que todas las herramientas que nuestra querida Esther les acaba de dar les hayan sido de mucha utilidad. Yo hubiera deseado con mi primera hija haber tenido una plática con Esther. Esther, me llegaste 8 años tarde, pero no importa. Pero acá estoy. Lo importante es que llegaste, y lo importante es que la tenemos aquí en este espacio de Mamá con Tenis, que es de todos ustedes, para que tengan esa luz en su camino de la maternidad, de la paternidad. Oye, Esther, y sabemos precisamente que la hidratación es algo muy importante en el que también tenemos nosotras como mamás poner mucha atención, ¿no? Con nuestros niños. Pero ¿cómo sé qué tipo de agua o cuánta agua, si es suficiente, si es de buena calidad, le estoy dando a mi bebé? ¿Qué me recomiendas tú? La hidratación, sí, totalmente, es súper importante. Llega la etapa de la alimentación complementaria y sabemos que tenemos un estimado de 600 a 800 mililitros que se va a cubrir, uno, con sus tomas de leche materna, fórmula, o la toma de alimentos, que también vamos a encontrar agua en ellos, y evidentemente la hidratación con el agua. Uno, por hábito, y dos, también por la parte de la hidratación. Vamos a ir en estimados conforme edad, pero una de las características más importantes que debe de cubrir el agua es la purificación, ¿no? O sea, debe de ser un agua totalmente purificada, y si le queremos añadir que también sea un agua libre de sodio, pues incluso vamos a tener otra característica muy importante a cumplir, ¿no? Oye, y a propósito de esto, yo sí les quiero compartir que el agua Gerber a mí me salvó, porque además, cuando estás en esta etapa de alimentación complementaria, que estás viendo qué sí le cae bien a tu bebé, qué no, y que básicamente es como prueba y error, de verdad,
esto es una liviane, porque además sabes que estás dando un producto de calidad, un producto aprobado, y es una cosa menos en qué pensar. O sea, yo estaba leyendo el otro día que tiene 8 ciclos de purificación. 8 ciclos de purificación, o sea, más que cuando yo hervía la de mi hijo de 10. Es que yo tengo un hijo de 18 años, que obviamente ya no le tocaron estas chuladas, ¿no? Al último sí, y eso es una maravilla, porque la presentación es de que la agarras y te la pones hasta, de verdad, me encanta esa Oye, yo también me las tomaba, no era nada más para mi bebé. Pero yo, por ejemplo, con mi último niño, esto que ya le tocó este invento maravilloso, sí fue como que, híjole, para mí como mamá, un super plus para ahorrar tiempo, para saber si realmente herví lo suficientemente el agua o transportarla simplemente en la pañalera. Claro. Fabuloso. Son las maravillas de la época moderna. Se los está diciendo una señora que tiene hijos de todas las edades y que sí, en el de 18, pues está bien de su pancita, gracias a Dios, pero sí se le hervía a su mamá. Yo les digo que el tema de la hidratación para mí ha sido vital. Entender que incluso cuando tus hijos están en una situación de salud, pues un poquito como que si las típicas fiebres o cuando entran al kinder, que empiezan como a enfermarse un poquito más y tal. El entender como mamá, porque me lo dijo el pediatra, que a lo mejor un día mi hijo no tiene hambre, pero que sí se tiene que mantener siempre muy hidratado, eso me cambió la perspectiva, y uno de mis grandes aliados en este camino de la maternidad ha sido el agua Gerber. Ese es otro tip que les dejo. Es el agua ideal para tu bebé, también es muy rica para ti si tú te la quieres tomar. Y sí, mamá que sabe, elige agua Gerber. Así que ya soy una mamá que sé. ¿Tú eres una mamá que sabe? Por supuesto. Bueno, pues es un producto que acompaña la vida de una mamá y su bebé, y te invito a que tú también lo sumes a esta alimentación, siempre de la mano de los expertos. Gracias, Esther. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí en Mamá con Tenis. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!